El dolor no siempre grita. A veces se arrastra silenciosamente por los huesos del tiempo, como un eco que no cesa, como una sombra que no se aparta. Miguel O'Hara, alguna vez un hombre de ciencia, de cálculo y decisión racional, no comenzó su camino como héroe ni como líder de una cruzada multiversal. Comenzó como un hombre roto. Y ese quiebre fue el cimiento sobre el cual se levantaría un edificio de convicciones forjadas en la necesidad, en el miedo y en la culpa. El filósofo Séneca escribió: el dolor es inevitable, el sufrimiento, opcional. Pero Miguel no tuvo opción. Él sufrió. Sufrió por amor. Sufrió por esperanza. Y cuando trató de aferrarse a una posibilidad que le ofrecía un consuelo prohibido, revivir una vida que no era suya, habitar un mundo en el que aún tenía familia, el universo respondió con fuego y ruina. Así fue como lo perdió todo por segunda vez. No por accidente, sino por elección. Por haber intentado vencer al destino. Este momento, suplantar a otro Miguel en una dimensión distinta para vivir una vida que no le pertenecía, es el pecado original de su historia. Y a la vez, su nacimiento como lo que sería después, el guardián implacable del canon. Nietzsche habló del eterno retorno, la idea de vivir la misma vida una y otra vez, con cada dolor y cada pérdida repitiéndose sin fin. ¿Qué sucede cuando alguien ha vivido esa repetición, no como teoría, sino como castigo? Miguel vivió esa tragedia en carne, en conciencia. No como un mito filosófico, sino como un evento real. Y en su mente, solo una respuesta fue válida después de ello: que el orden debía sostenerse, que los eventos canónicos eran el pilar inamovible sobre el cual reposaba el equilibrio del multiverso. Pero aquí emerge la paradoja: ¿qué es más valioso, el equilibrio del todo o el dolor de uno? ¿El orden o la piedad? ¿El destino o la libertad? Epicteto dijo una vez: no nos perturba lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de ello. Miguel no solo fue perturbado por lo que sucedió, fue dominado, moldeado por ello. Su interpretación de la tragedia no fue un accidente filosófico, sino una mutación existencial. Comprendió que su deseo de romper con el canon, su intento de salvar una vida y vivir una mentira, no solo fue erróneo, sino destructivo. De ese entendimiento nació su nuevo dogma: los acontecimientos canónicos deben suceder, sin importar el dolor que causen. Sin importar que un Spider-Man tenga que perder a un tío, a un capitán, a un amor. Porque si no suceden, el universo se colapsa. Y en esa afirmación se construye una de las preguntas éticas más difíciles que enfrentamos como humanos: ¿es correcto permitir el sufrimiento de unos pocos y con eso se salva a muchos? ¿Es el sacrificio de uno justificado por el bienestar de todos? Posidonio, discípulo de Panecio, reflexionaba que el universo está animado por una lógica divina, por un orden que trasciende nuestros deseos personales. ¿Es, entonces, Miguel el heraldo de ese orden? ¿O es simplemente un hombre herido que ha hecho de su dolor una religión? Viktor Frankl, prisionero en campos de concentración y autor del Hombre en busca de sentido, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso hizo Miguel, o al menos creyó hacerlo. Se transformó en algo nuevo. Un líder. Un juez. Un protector. Pero esa metamorfosis no estuvo guiada por la compasión, sino por el deber, por la culpa y por un miedo profundo, el miedo a que el caos vuelva a arrebatarle lo que ama. Y aquí es donde el estoicismo de su carácter se revela en su forma más cruda y más real, no como serenidad, sino como una resistencia brutal a la emoción. Miguel ya no permite que la esperanza nuble su juicio. Ya no escucha los ruegos de los que quieren alterar el destino. Ya no permite a los jóvenes Spider-Man soñar con cambiar el curso. Como Marco Aurelio escribió: acepta todo lo que te sucede, porque eso es parte del hilo del destino. Miguel ha hecho de esa aceptación su cruzada. Sin embargo, ¿es eso sabiduría? ¿O es resignación disfrazada de nobleza? Carl Jung argumentó que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Miguel proyecta su culpa sobre los demás. Proyecta su dolor como ley universal. Cada vez que impide que un Spider-Man salve a alguien que ama, no está solo salvando el multiverso. Está castigándose de nuevo. Está asegurándose de que nadie más rompa la regla que él una vez rompió. Pero ese acto no es justicia. Es penitencia. Y como en toda penitencia, el corazón comienza a agrietarse. Porque aunque el estoico busca la virtud por encima del placer o el dolor, no es ajeno al sufrimiento humano. Crisipo enseñaba que el sabio no se aparta del mundo, sino que vive en él, comprometido con la razón y con la comunidad. Miguel, en cambio, ha cerrado las puertas. Su comunidad ya no es una red, sino una jaula. Hay una escena, silenciosa, en la penumbra de su refugio, en la que mira una imagen, una proyección de su hija perdida. No dice nada. Pero en ese silencio, el espectador atento puede ver al hombre que fue. Puede ver que no ha sanado. Que su filosofía no lo ha elevado, solo lo ha contenido. Que su razón no es iluminación, sino grillete. Y que es un héroe que no busca salvar, sino sostener el dolor como deber. Diógenes, el cínico, habría escupido a sus pies. Habría llamado a su sistema de control una cárcel. Y quizás no se habría equivocado. Porque Miguel, al controlar el destino de los demás, se ha convertido en lo que juró no ser: un arquitecto del sufrimiento. Y aún así, no es un villano. Es un hombre atrapado entre dos fuegos: el amor perdido y el deber asumido. Entre la ética del bien mayor y la compasión inmediata. Un hombre que,
como Perseo al mirar al Gorgona, teme volverse piedra por mirar demasiado de frente a su propia culpa. Sócrates decía que una vida no examinada no merece ser vivida. Miguel ha examinado la suya al extremo, pero ha llegado a conclusiones que lo aíslan, no que lo redimen. Y en esa soledad, se está convirtiendo en el símbolo de un dilema que todo ser humano enfrenta: ¿cuánto dolor es justo permitir en nombre del orden? En esta primera etapa de su historia, no encontramos respuestas, solo preguntas. Pero son las preguntas correctas. Porque como escribía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Miguel tiene un porqué, pero su cómo es cada vez más doloroso. Y la pregunta que lo persigue como una sombra es si ese porqué vale tanto como él cree. El deber, sin compasión, se convierte en tiranía. Miguel Ojara lo sabe. Lo siente. Cada decisión que toma no solo hiere a otros, también lo desgasta. Pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque ha elegido un camino en el que cree que solo la razón puede sostener el universo. En ese camino, no hay lugar para el consuelo, ni para la indulgencia, ni para la esperanza espontánea. Hay leyes invisibles, y una tela de araña universal que, si se rompe, desgarra mundos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: si te duele por dentro, mira, no es el mundo lo que te hiere, sino tu juicio. Y Miguel se ha forzado a cambiar su juicio, a convertir cada tragedia ajena en una necesidad cósmica, cada muerte en un sacrificio justo. Pero ¿es eso verdad o un artificio para sobrevivir a la culpa? Lo cierto es que su doctrina del canon no nació de la filosofía, sino del trauma. Una doctrina que exige la pérdida de un ser querido, para que la historia de Spider-Man se mantenga íntegra, firme, sin desvíos. Su creencia: si se cambia esa constante, el universo colapsa. Su justificación: él mismo lo vivió. Es testigo de lo que sucede cuando se intenta desafiar al destino. Y sin embargo, entre esa convicción y el desgarro interno, hay una grieta que se ensancha. Miguel no es indiferente al sufrimiento de los demás. Lo observa. Lo comprende. Pero elige no actuar. Como Epicteto decía, no está en nuestro poder controlar los eventos, pero sí nuestras respuestas a ellos. Miguel ha optado por no permitir la desviación emocional en su juicio. Ha convertido su autocontrol en su fuerza. Pero en su mirada, tras cada orden que da, hay un temblor leve, un espectro de duda. ¿Es esta fortaleza o una máscara? Miles Morales aparece como un desafío directo a su código. Un joven que se niega a aceptar la pérdida como requisito. Que ve el dolor no como destino, sino como obstáculo a superar. Que quiere salvar a su padre, y a todos, sin rendirse ante la lógica del sacrificio. En Miles, Miguel ve al hombre que una vez fue, alguien dispuesto a arriesgar todo por amor. Y por eso lo combate con tanta dureza. No solo para evitar el colapso del universo, sino porque Miles representa la esperanza que él no pudo mantener. La posibilidad que le fue negada. El espejo invertido de su yo pasado. Dionisio el estoico defendía que el sabio no se deja llevar por pasiones desordenadas, pero que tampoco renuncia a la empatía. Miguel ha hecho exactamente eso. Ha amputado su empatía para mantenerse firme. Ha suprimido el deseo de ayudar porque el bien mayor, según él, no lo permite. Uno no puede salvar a todos, dice. Pero en el fondo, esa frase le quema los labios. ¿Y si estuviera equivocado? ¿Y si lo que sostiene el multiverso no son eventos dolorosos, sino las decisiones tomadas desde el amor? Jung lo plantearía como un conflicto de sombras. Miguel ha proyectado su sombra, su dolor, su rabia, su impotencia, sobre una teoría del canon. Ha justificado su rigidez como una virtud. Pero la virtud sin introspección, decía Cleantes, se convierte en caricatura. Y Miguel está atrapado en esa caricatura del sabio estoico, inflexible, determinado, racional, pero profundamente solo. Y allí, en esa soledad, es donde se empieza a gestar una nueva caída. Porque su liderazgo comienza a resquebrajarse. Los otros Spider-Man lo siguen, sí, pero con temor, no con devoción. Su red multiversal se parece más a un ejército que a una hermandad. Lo respetan, pero no lo aman. Y él lo acepta. Porque ha sacrificado el amor como precio por la verdad. No he venido a ser amado, sino a evitar la destrucción. Esa es su sentencia. Su mantra. ¿Pero quién salva el mundo si se destruye a sí mismo por dentro? Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Miguel cree saberlo. Cree que su destino es proteger el canon. Pero cada día se aleja más de sí mismo. ¿Quién es ahora? ¿El científico? ¿El padre perdido? ¿El héroe? ¿El juez? El estoico Zenón, en sus primeras formulaciones, planteaba que la eudaimonía, la felicidad, no se encuentra en la emoción ni en la posesión, sino en la vida conforme a la razón y a la naturaleza. Pero Miguel ha perdido el contacto con su propia naturaleza. Su humanidad está siendo consumida por un deber impersonal, por una razón fría que niega el corazón. Y en el fondo, cada vez que reprime a Miles, cada vez que impide a un Spider salvar a su ser querido, una parte de él tiembla. No lo muestra, no lo admite, pero tiembla, porque sabe que no está guiado solo por la razón, sino por el miedo. El miedo a que el amor destruya el orden. El mismo miedo que lo llevó a robar la vida de otro Miguel y perderlo todo. El mismo miedo que lo paraliza ante la posibilidad de volver a sentir.
La red del canon, como una telaraña invisible, lo ha convertido en prisionero. Y él la vigila con devoción, no como guardián, sino como recluso que teme lo que hay afuera, el caos del sentimiento, el desorden de la compasión. El universo no necesita tu sufrimiento para sostenerse, diría Viktor Frankl. Pero Miguel cree lo contrario. Cree que su dolor da sentido al sacrificio. Cree que su penitencia mantiene vivos a millones. Cree que su sufrimiento es la ofrenda necesaria para evitar un nuevo colapso. Y entonces, ¿quién lo salva a él? Esa pregunta, aún sin respuesta, se convierte en el punto más frágil de su estructura estoica. Porque el estoicismo, bien entendido, no anula el sufrimiento, sino que lo comprende. No niega el amor, sino que lo ordena. No elimina la esperanza, sino que la somete al juicio sereno. Pero Miguel no tiene serenidad. Solo resistencia. Y en esa resistencia se endurece. Y en ese endurecimiento se rompe. Porque nadie puede sostener el universo solo. Nadie puede cargar con todas las tragedias. Y nadie puede negar eternamente su propio deseo de redención. Flavio Arriano, discípulo de Epicteto, escribió: el hombre sabio se adapta al destino, pero no renuncia a su virtud. Miguel ha adaptado su vida al destino, pero su virtud está herida. Y mientras más reprime ese dolor, más se aleja de su posibilidad de curarse. El camino hacia su redención aún no aparece. Pero las grietas están. Y por esas grietas entra la luz. El camino de la virtud, cuando no se examina, puede bifurcarse en el sendero de la obsesión. Miguel O'Hara, convencido de hacer lo correcto, camina sobre el filo de esa línea delgada donde el deber se convierte en dogma, y el dogma, en prisión. En su intento de salvar el multiverso, ha sacrificado lo que más define al ser humano, la capacidad de amar sin condiciones. Nietzsche advirtió que quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse también en uno. Miguel ya no combate monstruos visibles. Su enemigo es el caos, el azar, la ruptura del canon. Y para detenerlo, ha construido una maquinaria perfecta de control y vigilancia, donde cada Spider debe obedecer un patrón de sufrimiento necesario. En nombre de la preservación del universo, ha creado una red de reglas que, paradójicamente, lo ahogan. Esta red no solo atrapa a otros, lo consume a él. Antes fue un científico, un soñador, alguien que creía en el progreso y en la posibilidad de mejorar el mundo a través de la razón. Hoy es juez y ejecutor de un sistema que le exige sacrificar lo que amaba. Ha cambiado la vida por la estructura, la emoción por la matemática del deber. El dolor no lo abandonó, lo transformó. Diógenes decía que el fundamento de toda virtud es la libertad. ¿Pero cuánta libertad hay en quien vive esclavo de sus propios principios? Miguel no escucha otras voces. No permite cuestionamientos. Todo aquel que se rebela, como Miles, es una amenaza al orden. Y sin embargo, cada rebelión que enfrenta, cada intento de salvación que presencia, lo hace tambalear por dentro. Porque aunque ha sofocado su compasión, no la ha extinguido. Lo que ocurre con Miles no es simplemente una lucha de fuerzas. Es una colisión de mundos internos. Miguel ve en la expresión más pura de lo que él intentó ser, alguien que cree que el amor puede vencer al destino. Al perseguirlo, al intentar detenerlo, lo que realmente quiere apagar es esa chispa de esperanza que aún quema débilmente en su interior. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre, dijo Nietzsche. Miguel parece haber hecho suya esta máxima. Su vida se basa en no esperar nada, en aceptar que cada Spider-Man debe sufrir, que cada uno debe perder a alguien, que sin esa pérdida, no hay verdad, no hay realidad, no hay cosmos que se sostenga. Pero esa aceptación no es sabiduría. Es desesperanza refinada. Es una ética sin alma. Panecio, uno de los fundadores del estoicismo romano, enseñaba que la virtud debe adaptarse a las circunstancias y a la naturaleza del hombre. Que no se trata de rechazar la emoción, sino de ordenarla con prudencia. Miguel ha olvidado eso. Ha elevado la lógica por encima de la compasión. Ha convertido la razón en piedra, y con ella, ha levantado murallas en lugar de puentes. En uno de los momentos más oscuros de su viaje, lo vemos solo, contemplando registros de eventos canónicos, tíos muertos, capitanes caídos, padres que se sacrifican. La pantalla brilla con frialdad. Miguel no parpadea. Pero dentro de su pecho, algo se rompe lentamente. Porque en cada muerte que no evita, hay un eco de su propia pérdida. En cada Spider que sufre, hay una versión suya que muere un poco más. Apolofanes, un estoico menor, pero profundo, decía que el sabio no es quien deja de sentir, sino quien ha entendido por qué siente, y actúa sin dejarse arrastrar. Miguel no ha dejado de sentir. Ha enterrado su sentir. Y esa sepultura se ha convertido en su carga. Lo que comenzó como una cruzada para evitar que otros cometan su error, se ha convertido en una forma de castigo eterno. Y al castigar a los demás con la lógica del canon, se castiga a sí mismo por lo que hizo: robar una vida, desatar una tragedia, vivir una mentira que destruyó un mundo. Aquí se revela la raíz de su caída. Su idea de justicia está contaminada por la culpa. No actúa por equilibrio cósmico. Actúa para que su dolor tenga sentido. Para que su error no haya sido en vano. Carl Jung advertía que la culpa no resuelta busca redención en la repetición. Miguel repite. Cada evento que permite, cada tragedia que no impide, es una forma de repetir su caída con otros rostros. No para aprender, sino para purgar.
Cree que si otros sufren como él, si los Spider-Man aceptan su destino como lo aceptó, entonces todo cobrará sentido. Pero ese sentido es una ilusión construida con sufrimiento. Aquí el estoicismo mal entendido comienza a quebrarse. Porque el verdadero estoico, como lo enseñaba Séneca, no busca dolor, ni lo impone. Aprende de él, lo trasciende. El dolor no debe ser moneda de cambio, sino maestro silencioso. Miguel, en cambio, ha convertido el dolor en doctrina. En esa caída silenciosa, empieza a revelarse la contradicción más grande de su ser, mientras intenta proteger a todos, se deshumaniza. Mientras salva universos, se pierde en uno solo, el suyo. Encerrado. Inaccesible. Helado. Un día, frente al reflejo de su yo alterno, ese Miguel que si tuvo una hija, una vida, una paz, la máscara tiembla. No físicamente. Existencialmente. Porque sabe que no importa cuánto controle, cuánto imponga el canon, esa vida ya no volverá. Y ninguna teoría sobre el multiverso puede sanar lo que se ha perdido. Friedrich Nietzsche dijo, todo lo profundo ama la máscara. Miguel ama la suya. No por vanidad. Por necesidad. Sin ella, tendría que mirar de frente al padre que falló en ser, al amante que no pudo proteger, al hombre que huyó de la muerte, solo para reproducirla con otros. Ese espejo invertido, la figura de Miles luchando por su padre, es su prueba final. Porque si Miles logra salvarlo sin colapsar su universo, si logra alterar el canon sin destruirlo todo, entonces Miguel tendría que aceptar que su dogma no era verdad, sino escudo. Y desmontar ese escudo lo dejaría desnudo ante su mayor temor, haber vivido equivocado. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos dañan, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Miguel cree que salvar a un ser querido destruye mundos. Pero esa creencia está infectada por su propia historia. No es una ley universal. Es su herida proyectada. Y la caída no siempre es un abismo. A veces es un paso en falso sostenido durante años. Una lógica perfecta, construida sobre un vacío emocional. Si Miguel ha de redimirse, no bastará con aceptar su error. Tendrá que enfrentarlo. Tendrá que sentirlo. Tendrá que llorar a su hija no como sacrificio del canon, sino como pérdida humana, irreparable, sagrada. Tendrá que dejar de ver en los demás sus propios fantasmas, y empezar a verlos como seres con destino propio. Sócrates murió diciendo, el alma que ha aprendido a conocerse es la única capaz de encontrar la virtud. Miguel aún no ha llegado allí, pero comienza a intuir que ha estado más lejos de sí mismo de lo que pensaba. Y si algún día elige mirar de frente, sin dogma, sin máscara, podría reencontrarse. Y en ese reencuentro, por fin, podría comenzar a sanar. No es un dios, pero se ha elevado como uno. En su cruzada por sostener el multiverso, ha exigido obediencia y castigo, destino y aceptación. Pero ningún ser humano puede cargar con tanto sin quebrarse. Ningún espíritu, por disciplinado que sea, permanece entero al condenar repetidamente a otros en nombre del bien común. Porque el alma, aunque entrenada en el rigor, reconoce la injusticia silenciosa de ciertas decisiones. Y la suya ya no puede ignorarlo. Cuando observa a Miles desafiarlo, lo ve como una amenaza, sí, pero también como una anomalía. Miles no es solo un joven impulsivo, es un dato que no encaja, una verdad que el sistema del canon no puede digerir. Porque si Miles salva a su padre, si rompe el patrón, si logra sostener su mundo sin la pérdida necesaria, entonces, toda la estructura de Miguel se derrumba. Y aquí comienza su verdadero juicio. No un juicio ante un tribunal externo, sino un juicio interno, estoico y existencial. Marco Aurelio escribió, no te preocupes si los demás no te entienden. Preocúpate si tú dejas de entenderte a ti mismo. Miguel se ha perdido en el papel de protector. Ha dejado de interrogarse, ha dejado de escucharse. Cada vez que alza la voz con autoridad, su alma se encoge un poco más, sabiendo que lo que impone a otros, no lo aceptaría en su propio corazón. Flavio Arriano, al compilar las enseñanzas de Epicteto, hablaba del gobernante de sí mismo como el más noble de los hombres. Pero Miguel ya no gobierna su interior. Es esclavo de su pasado. Un pasado donde creyó que podía tomar el lugar de otro Miguel, tener a su hija, tener paz, y por un instante, lo tuvo. Pero la ilusión se deshizo, como humo entre los dedos, y su mundo colapsó. Desde entonces, todo su sistema ético ha sido una defensa contra esa caída. Si todos pierden a alguien, si todos sufren como yo, entonces hay orden. Entonces el dolor tiene sentido. Entonces no soy el único. Pero esa lógica encierra un veneno, porque convierte el sufrimiento en norma. Y la norma, cuando no se interroga, se transforma en crueldad. En una conversación silenciosa con sí mismo, imaginaria quizá, su hija le pregunta, ¿por qué no luchaste por mí, en vez de imponer el olvido a todos? Y esa voz, que no existe en el mundo, pero vibra en su interior, perfora más que cualquier enfrentamiento. Ahí se revela el abismo. Miguel no ha superado su pérdida. La ha convertido en regla. No la ha llorado. La ha codificado. Y todo código que nace del dolor no procesado es una forma de violencia. Dionisio de Babilonia escribió que el alma herida busca ley donde debería buscar consuelo. Miguel ha edificado leyes sobre heridas. Ha confundido el deber con la penitencia. Se ha vuelto, sin notarlo, un predicador de una forma muy refinada de desesperanza. Y ahora el sistema se resquebraja.
Miles no cede. Los demás Spider comienzan a cuestionar. La tela de control se vuelve frágil. Y Miguel empieza a comprender, en lo más profundo, que tal vez no es el universo lo que peligra. Tal vez es su visión del universo la que está colapsando. ¿Qué se necesita para cambiar una vida sostenida por el deber? ¿Qué se requiere para desandar una identidad tejida con culpa? El estoicismo tradicional diría, el reconocimiento del logos, la razón universal. Pero la razón también puede cegarse cuando se transforma en dogma. Ahí entra el pensamiento de Viktor Frankl. Cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Miguel ha intentado cambiar el mundo. Ha intentado cambiar a los demás. Pero nunca se ha permitido mirarse con honestidad. No como juez, no como estratega, sino como hombre. Padre. Huérfano de su propia redención. El juicio del héroe no es el juicio externo. Es la noche en la que uno se encuentra solo con la verdad de sus decisiones. ¿Has salvado algo realmente? ¿O simplemente has perpetuado el ciclo de pérdida para no sentirte solo en tu tragedia? Epicteto recordaba que el mayor error del sabio es creer que sabe. ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha entendido? Pero la filosofía, como la vida, es un camino, no un trono. Y Miguel, sin saberlo, ha estado sentado sobre las ruinas de su antigua compasión, creyendo que eran una fortaleza. El juicio continúa cuando ve cómo otros, aún en su juventud, arriesgan todo por amor. Y no por ignorancia, sino por convicción. Cuando Gwen, Pavitr, Obie, se niegan a sacrificar sin cuestionar. Cuando Miles no pregunta si está permitido salvar a su padre, sino cómo hacerlo. Y entonces, por primera vez en años, Miguel duda. No de sus reglas. Duda de sí mismo. Y esa duda, mínima pero profunda, es el primer paso hacia el deshielo. Atalo, discípulo de Séneca, enseñaba que el sabio no es el que nunca cae, sino el que nunca deja de levantarse. Miguel aún no se ha levantado. Pero está de rodillas, por dentro. Y eso, en un alma endurecida, es un milagro. No basta con derribar el canon. No basta con permitir que otros vivan su esperanza. Miguel debe decidir si quiere volver a sentir. Volver a ser parte del dolor humano, sin esconderlo tras el deber. Volver a abrir su pecho, aunque eso signifique sangrar de nuevo. Sócrates no buscaba certezas, sino preguntas honestas. Y Miguel, por fin, está comenzando a hacerlas. No en voz alta, pero en la hondura de su alma ya suenan. Y el eco de esas preguntas lo llama a dejar de ser un símbolo, y a recordar que también fue, y puede volver a ser, un hombre. Al final, Miguel O'Hara no cambia. La filosofía lo roza, lo amenaza, lo rodea, pero no lo penetra. No porque no sea capaz de comprenderla, sino porque ha decidido sellarse. Porque teme más a la ruptura del orden que al dolor de perpetuarlo. Y en su interior, ese orden ha sido la única tabla que lo mantiene a flote en un océano de pérdidas. Así que se aferra. Mientras Miles Morales huye, desafía, insiste en salvar a su padre, Miguel lo persigue. No como un enemigo cruel, sino como un sacerdote del sistema. No desea el mal. Pero cree que el mal menor, una muerte inevitable, es preferible al caos absoluto. Que el dolor compartido es un cimiento más estable que la excepción individual. Esa creencia lo consume. Lo justifica. Todos hemos perdido a alguien. Es lo que nos hace Spider-Man. En esa frase se revela no una comprensión profunda del dolor, sino su normalización. Miguel no sana, encadena. No libera, disciplina. No construye, sostiene ruinas con reglas. Panecio advertía, el mayor error del sabio es hacer de su herida una ley para los demás. Pero Miguel ha hecho justo eso. Perdió a su hija. Lo arriesgó todo por una vida que no era suya. Vio cómo el universo se colapsaba por esa elección. Y, en lugar de aprender la fragilidad del destino, concluyó que el destino debía ser férreo. Inquebrantable. No ve a Miles como un joven luchando por su padre. Lo ve como una variable peligrosa. Una amenaza a la red. A la estabilidad. A la estructura que ha impuesto como dogma para que su tragedia tenga sentido. En el corazón de Miguel late una paradoja. Lo hace todo por proteger el universo, pero ha dejado de proteger lo humano en él. Nietzsche lo habría comprendido. Quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Miguel ha mirado al abismo. Ha tratado de contenerlo. De imponerle reglas. Y, sin notarlo, se ha vuelto parte de él. Cuando el resto de Spider-People dudan, cuando Gwen se aleja, cuando Obie rechaza la autoridad, Miguel no se detiene. Porque su convicción ya no es una elección, es una obsesión. Su identidad depende de ella. Y eso es lo más estoico, y más trágico, de todo. Séneca enseñaba que nada es más digno del sabio que la constancia en el error, si ese error nace del deber. Pero también advertía que el deber debe pasar por el tamiz de la razón compasiva. Miguel ha suprimido la compasión en nombre de la lógica. Y ese desequilibrio lo ha vuelto inflexible. Incapaz de contemplar otra vía. Así, cuando Miles escapa, cuando desafía el canon, cuando decide forjar su propio destino, Miguel no lo odia. Pero lo teme. Porque en él ve lo que él no pudo hacer, elegir al ser amado por sobre el sistema. Y eso, esa posibilidad, lo vuelve vulnerable. Pero no se permite ceder.
porque en su mente, ceder significa caos. Significa repetir su error. Significa revivir la muerte de su hija. Así que sigue. Persiste. Aísla. Vigila. Y en su mente, sigue creyendo que hace lo correcto. Porque necesita creerlo. Como Diógenes, pero en un giro oscuro, se ha alejado del ruido de los hombres para perseguir una forma extrema de virtud. Pero donde Diógenes abrazaba la simplicidad libre, Miguel abraza el sufrimiento ordenado. Cree que se ha elevado, pero se ha encerrado. Así termina esta fase de su historia, no con redención, sino con la reafirmación de su rol como guardián. Solo, determinado, trágico. El espectador que lo contempla no ve a un villano, ve a un mártir del deber, ve a un alma rota que ha convertido su pérdida en código, y su culpa en cruzada. Ve a un hombre que quiere salvar el universo, pero no sabe cómo salvarse a sí mismo. Y ahí está la enseñanza final. No toda historia ofrece consuelo. Algunas solo advierten. Algunas solo muestran lo que ocurre cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué? Y empezamos a imponer por qué debe ser así. Miguel Ojara no es una guía. Es un espejo. Uno que nos recuerda que incluso las convicciones más nobles pueden convertirse en cadenas. Que el deber sin humanidad es solo otra forma de exilio. Y que si no tenemos el coraje de mirar dentro, terminaremos atrapados en nuestras propias redes.